Papá no solamente da esta sensación de protección, papá significa un montón de cosas más. Y si no, vean la carita de los niños, cuando tienen 2, 3, 4 añitos y hasta 12, 13 y son ya adolescentes de 18 y hasta 20 años de edad. La aprobación la buscan del padre, más que de la madre. ¿Les interesa? Claro que sí, muchísimo la opinión de la mamá, y les encantan los halagos y los elogios y ese impulso que da la mamá. Pero es fundamental que el papá otorgue ese apapacho, ese espaldarazo. Más que de nadie saben los niños y lo agradecen que el padre esté ahí con ellos. Muy, muy importante. Veo a los papás que cada vez más están involucrados. Me da tanto gusto, de verdad, que no solamente la mamá es la que vaya a los entrenamientos de fútbol del niño y a las clases públicas y hablar con los maestros, sino también que el papá pide permiso en la oficina. Y ese tipo de cosas, María Rosa, tienen que cambiar, ¿sí o no? Claro, porque tiene que antes pues, la mamá tienen que abrirse claro, a eso, ¿no? La mamá era la que siempre iba a todas estas reuniones y el papá ¿dónde estaba? Y en otros países ya está el permiso para la maternidad, también hay permiso de paternidad, en países avanzados. Bueno, el otro día estaba escuchando que en Suecia hasta 6 meses le pueden dar el permiso o a la mamá o al papá, y el papá es el que se queda en la crianza en los primeros meses, porque a lo mejor el trabajo de la mamá es más importante, o es la que gana más, y ellos les dan todos estos permisos justamente para que estén presentes, porque se sabe de la importancia de la participación del padre. No, incluso hay empresas en Estados Unidos, Julieta, que contratan al papá y a la mamá en trabajos muy parecidos, por si alguno de los dos tiene que ausentarse por enfermedad del niño o porque hay que ir a alguna clase o alguna cuestión así, los dos estén involucrados en la cuestión laboral y no se pierda. Como que hay un regreso a la reconstrucción familiar, que bueno, evidentemente ya no vamos a volver a la familia tradicional como familias en las que crecimos tú y yo, por ejemplo, ¿no? Pero incluso si el papá sea del biológico, ¿no? Yo creo que es importante la presencia de un papá para un niño. Es muy, muy importante, por lo que tú decías, ¿no? Sí. Incluso como adultos, ¿cuántas veces no es importante para el adulto el comentario del papá? ¿No? Dicen que el papá es la cabeza y la mamá es el corazón. Yo creo que sí es cierto, y los niños así lo sienten y así lo perciben, ¿no? Es importante la aceptación del papá, es importante la presencia. Es maravilloso verlos. Al principio sí era un poco sorprendente verlos en el parque, enseñándole a andar al niño en bicicleta cuando la mamá era la que se encargaba de esas cosas, ¿no? Pero ahora sí está cambiando definitivamente, y sí es un hecho que la presencia del papá es cada vez más importante. Yo te comentaba, escribo en un periódico y la mayoría de mis lectores son papás. De hecho, todos sus correos fueron los que me orillaron de alguna forma a escribir este libro de Sea un papá efectivo y afectivo. Qué pena, las mamás no leemos el periódico, ¿no? O sea, la mayoría de los hombres son los suscriptores de ese diario, pero bueno, es muy significativo que la comunicación la quieran tener contigo, que eres experta en crianza, o sea, sí hay un interés. Por supuesto, y compran libros, y puedes ver las estadísticas de los libros que compran los hombres. Y actualmente, de verdad es sorprendente cómo los papás compran cada vez más libros relacionados con el desarrollo de los niños, con la crianza. Es muy... ha cambiado muchísimo, de verdad. Y qué bueno, porque esto es un beneficio para la sociedad y para la familia, fundamentalmente, ¿no? Para la familia, para la construcción del yo, ¿no? De la personalidad de un chamaco. Muchos de los hijos de las mamás solas, y que me lo reportan en la página de internet de mamasola.com, me dicen: Julieta, mi hijo se siente culpable de que el papá se haya ido. No sabes lo importante que hubiera sido que el papá estuviera para explicarle las razones de su ausencia. Ellos creen que no fueron lo suficientemente importantes para el padre y por eso se fueron, y crecen con una autoestima pequeñitita. Sí. Y cada vez me doy cuenta de lo que significa el padre, lo significativa que es la figura del padre en la educación de los hijos. Hoy de verdad más que nunca, porque aparte los niños pues están al cuidado muchas veces de la madre o de una sustituta de la madre, porque al final, bueno, pues tiene que quedar alguien vigilando a los niños, o muchas veces solos se quedan los niños, pero definitivamente el que el padre esté con ellos hace realmente la diferencia en el tipo de personalidad que están desarrollando los niños. Si queremos niños de verdad seguros, ¿verdad?, bien preparados para la vida,
hoy más que nunca el papá tiene que estar con ellos. Por eso María Rosas nos dice, sea un papá afectivo y también efectivo, porque no nada más puro apapacho, ¿verdad, María? No, que sean prácticos, que además de ser proveedores, participen en el juego, participen en la educación, participen en la formación. Y yo creo que es muy importante, Julieta, en las parejas de padres separados o divorciados, es muy importante que la mamá no hable mal del papá enfrente de los niños, porque esto es generalmente lo que hace que los niños o se sientan culpables de la separación o tengan sentimientos que finalmente a los únicos que perjudican es a ellos mismos, ¿no? Sí. Es importante, bueno, si no quieres hablar bien, simplemente no hables. No hables, las cosas caen por su propio Exactamente. peso. Yo también invitaría a las mamás a que de preferencia no critiquemos, por más que estemos llenas de enojo, de malestar, que no nos pasen dinero, todas las historias que conocemos todos los días, las mamás que estamos solas. Es el padre. El papá es el papá, nos guste o no nos guste, y los hijos, la sangre llama. Y los hijos quieren a su papá junto a ellos. Los ponemos, María, en un predicamento, porque tienen lealtad para la mamá, pero también para el papá. Exactamente, pero muchas veces, Julieta, las mamás los obligamos a que sean leales a nosotros y los hacemos sentir que si llegan a tener algún sentimiento positivo por el papá, nos están traicionando. Sí. Yo he escuchado a mamás decir, no, es que tu papá me hizo, me dijo. Eso le hace muchísimo daño a un niño, a un adolescente e incluso a un adulto. Claro. Entonces, la relación con ellos es esa parte. Ahora, María Rosas, ¿qué les podemos decir a los papás para que sean unos padres efectivos? O sea, ¿en qué se deben de involucrar? ¿Cómo lo deben hacer? Porque muchos que nos estarán viendo y escuchando este día dirán, pero ¿cómo si no tengo tiempo? ¿Pero cómo si cuando llego el niño ya se durmió, ya se bañó, ya hizo la tarea, ya la madre se dedicó a hacerlo, porque generalmente es la que llega antes, ¿no? Estos señores con las juntas y con a lo mejor las cantidad de actividades que tienen que hacer, no tienen el tiempo, pero ¿cómo sí aprovecharlo? Yo creo que los fines de semana es un buen momento para estar papás e hijos solos. Es incluso una de las... Solos, de plano. Claro, y la mamá ahí. Yo sí creo que es un momento de... Y te lo digo por experiencia, ¿no? Los momentos que mis hijos toman para estar solos con el papá son momentos muy importantes para los niños y para el papá, por supuesto, ¿no? Porque el papá, ya no hay ningún interlocutor más. Los únicos que se comunican son los padres y los hijos. Y muchas veces mi hijo, por ejemplo, le cuenta cosas al papá que a lo mejor no quiere que yo sepa. Sí. Y se vale, no tengo por qué saber yo toda la vida de ellos, ¿no? Sí. O mi hija hay cosas que le cuenta que tampoco quiere que yo me entere. Y también se vale. Entonces, se quejan de nosotros. Exacto. No, claro. Yo creo que una manera de demostrar la efectividad es precisamente teniendo tiempo de calidad con ellos, ¿no? ¿Y qué es tiempo de calidad? Una frase tan trillada. No necesariamente es que lleguen y lo bañen y les dé de cenar. Y los fines de semana puedes invitarlo a tomar un helado, platicar con él. Yo creo que la comunicación es lo mejor para la efectividad en la relación papá e hijos. Vamos a seguir dando tips de cómo los papás se pueden involucrar más afectiva y efectivamente en la crianza de sus hijos. Después de estos mensajes, estamos en Mamá en Construcción con María Rosas. No se vayan.